Periodista Digital continúa otorgando a la radio el sitio, el hueco que se merece. Hoy, martes 4 de febrero de 2014, recibimos en nuestro estudio a un director de informativos, concretamente el de Onda Cero, la cadena del Grupo Planeta, que según la última oleada del Estudio General de Medios, cuenta con casi 2,5 millones de oyentes, lo que le convierte en la segunda emisora más escuchada en España. Julián Cabrera, bienvenido de nuevo a Periodista Digital. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo. No es la primera vez, además, ¿no? Ya soy casi repetidor, efectivamente, sí. Cuéntanos, Julián, lo primero de todo, ¿cómo es el día a día de un director de informativos de una cadena radiofónica tan importante como Onda Cero? Bueno, el día a día es el de un periodista que tiene que estar, bueno, pues evidentemente al tanto de lo que se hace y de lo que se dice dentro y fuera de España. Muy en contacto, evidentemente, con tus redactores jefes, con los jefes de política, de economía, de sociedad, con los editores, para, bueno, pues para en ese proceso diario de hora a hora y más en la radio, casi minuto a minuto, pues ir desechando noticias, porque es tremenda la avalancha, y ir al mismo tiempo seleccionando lo más importante que vas a contarle a tu oyente en el día a día. Me comentabas antes de la entrevista fuera de antena que son ya 8 años los que llevas en este puesto, el director que más ha durado de Onda Cero en esta posición. A lo largo de todos estos 8 años, ¿qué es lo que has ido aprendiendo y sobre todo qué diferencias has encontrado con lo que era antes tu labor fundamental, que era, bueno, el reportero de a pie de seguir lo que era la labor de la presidencia del gobierno? Bueno, a ver, no pretendo convertirme en el Alex Ferguson de la radio española. Como se tiró muchos años en los banquillos. No es esa mi intención, pero sí, efectivamente, son ya casi 8 años al frente de los informativos de Onda Cero, en una etapa en la que, por mérito sobre todo común de una dirección de la casa, que impuso términos de mucha coherencia, pues una etapa en la que sobre todo ha crecido de forma patente la audiencia en esta cadena de radio, y sobre todo, bueno, creo que hemos ganado especialmente, aparte de oyentes, en credibilidad. Yo creo que en este momento Onda Cero es el medio de comunicación, no solamente la radio, yo diría que incluso el medio de comunicación audiovisual de los más prestigiosos y creíbles que hay en este momento en nuestro país. Me preguntabas por la diferencia. Bueno, pues es un vuelco total de pasar de hacer gobierno, de seguir a presidentes por lo largo y ancho del mundo, a pasar a un despacho para dirigir una redacción. Pues evidentemente hay una gran diferencia, pero me quedo con lo más importante, que es sin duda el apartado en el que puedes enseñar, ese apartado docente, entre comillas, en el que enseñas lo poco que sabes de tu experiencia a los periodistas que están bajo tu mando. Y en ocasiones Julián Cabrera no echa de menos ese fragor de la batalla. Sin duda. Porque cuando uno habla de despacho entiende que es algo más aburrido en primer momento, ¿no? Sí, bueno, despacho al final es un trasiego que no cesa por lo largo y ancho de la redacción, pero sí, evidentemente, si eres un periodista y si has mamado este oficio, siempre de forma inevitable echas de menos mínimo una vez al día, el estar al pie del cañón y el estar, pues un poco, pues como dicen, con las botas de pocero, metido ahí en lo que es la trinchera del día a día de la información. Hace pocos días, bueno, debates sobre el Estado de la Nación. Bueno, pues yo algunos debates de este tipo pues me he comido, evidentemente, en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues échase de menos estar ahí, en los pasillos del Congreso, hablando con los políticos, con unos con otros. Otro tipo de acontecimientos también, dices, bueno, pues si yo estuviera ahí seguramente preguntaría esto, preguntaría lo otro, haría lo de más allá. Pero insisto en que son etapas. Primero eres reportero, ahora me toca ser director de informativos, pero por encima de todo somos periodistas. Es decir, primero es el oficio y después es el cometido que puntualmente puede tocarte en cada momento. ¿Qué tipo de noticias en los informativos penalizan cuando se insiste demasiado en ellas? ¿Hay temas que tenéis estudiado que se evitan porque está comprobado que espantan a la audiencia? Esa es una cuestión que está sobre la mesa en el debate cuando hablamos de audiencias, de SARes. Mira, yo creo que afortunadamente la radio no tiene el problema de las televisiones en cuanto al seguimiento de las audiencias en el día a día y la hora a hora, minuto a minuto. No diré con esto que las televisiones y sus informativos dejen de lado determinados temas, pero sí es verdad que hay temas, cuestiones que en el ámbito de la televisión pueden bajar más la audiencia puntualmente, y esto está estudiado y testado, y otros subirla. A ver, en el caso de la radio, nuestra pauta es siempre la pirámide informativa de la importancia de los temas de mayor a menor, sabiendo efectivamente que hay temas que ya, a ver,
hastían un poco a la opinión pública. Y como seguramente estamos pensando en algunos comunes, pues, por ejemplo, tema Cataluña, que siempre es muy recurrente. Bueno, pues el tema de Cataluña sí es verdad que acaba ya cansando, entre comillas, a la gente, pero también es verdad que es inevitable que hay que contar siempre lo que está ocurriendo. Y en este momento con ese tema pues hay un problema muy patente en nuestro país, político. Hace varios años, cuando estaba preparando la entrevista de hoy, estaba escuchando la anterior entrevista que diste aquí, en este mismo puesto, en esta misma mesa, cuando visitaste esta misma redacción, y en aquel momento, bueno, hablabas de trincheras y de una sociedad fragmentada que podía llegar a repercutir en los medios. ¿Crees que con el paso de los años al final se ha acabado cumpliendo ese vaticinio? ¿Qué visión tienes ahora del papel de los medios en la sociedad? Sí, a ver, los medios no se sustraen nunca a los movimientos de ámbito político, a la crispación, sobre todo la que viene del ámbito político hasta parlamentario. Es verdad, y yo lo apunté aquí hace un tiempo, que antes de las elecciones de 2008 vivimos una etapa de mucha crispación. Veníamos del proceso de los atentados del 11M, de la victoria electoral de Zapatero, que algunos pusieron incluso no en cuestión, pero sí muy hilada a lo que pasó en esos atentados, y se vivió una legislatura muy crispada. 2008, con una nueva victoria socialista, bueno, pues marcó un antes y un después, y la crispación empezó a bajar de forma inevitable. Y eso fue bueno para los medios de comunicación como Onda Cero, que no estamos, digamos, con un machete en la boca, diciéndole a la gente cómo tiene que pensar. Fue bueno para los medios de comunicación como nosotros, que evidentemente crecimos pues al albur de la gente que está pues en la cola del pan o del cine, y sale por la mañana un domingo pues a comprar el periódico. La gente normal que tiene sus problemas en el día a día. Por lo tanto, y ciñéndonos al momento actual, los medios de comunicación están, digamos, mucho más atemperados, porque la temperatura política está también más atemperada que hace años, y probablemente ahora el problema de los medios sea uno muy distinto, que pasa mucho más por su propia supervivencia. Se introduce un tema interesante, bueno, el del machete o el de diciéndole a la gente lo que debe o no debe pensar. De Onda Cero a mí siempre me ha llamado la atención que, mirando la parrilla, bueno, existe una pluralidad o, digamos, variedad. El oyente puede encontrar desde la franja de la mañana, donde puede encontrar a un Carlos Herrera más, a lo mejor, más cercano, más posicionado en las posiciones de centro-derecha, y por la tarde, esa misma tarde, tiene a Julia Otero, que es una locutora, donde, bueno, se puede identificar más el oyente de centro-izquierda, por así decirlo. Entonces, ¿en qué punto colocamos a los servicios informativos, que es de lo que de ti depende? ¿Más hacia la mañana, más hacia la tarde, claro, o abstraído de todo ello? Mira, los informativos de Onda Cero estamos con una línea editorial que es clara y meridiana, que también es compartida por otros medios de comunicación, especialmente Antena 3 dentro de nuestro grupo, y es una línea que pasa evidentemente por los valores, yo diría incluso de ámbito constitucional en España. Me preguntabas por el tema de la mañana Herrera, la tarde Julia Otero. Hay otros también grandes comunicadores en la radio, Alsina, al que tú sustituiste, ¿no? Efectivamente. Pero mira, te pondré un ejemplo. Cuando se pregunta a un oyente de Julia Otero, por ejemplo, oiga, usted por la mañana tiene a Carlos Herrera con más o menos una línea muy definida, pero ahora tiene a Julia Otero con una línea definida también, que no es la misma que la de Herrera. ¿Usted qué hace? ¿Se va a otra radio? Y la respuesta es que no, es que siguen en la misma radio. Entonces, la respuesta es que, con independencia de tendencias de ámbito ideológico o editoriales, lo que busca el oyente es que se haga buena radio. Entonces, como por la mañana en Onda Cero se hace, creo, buena radio, y también por la tarde, el oyente al final se queda ahí. Dentro de ese elenco, insisto, los informativos somos, como suele decirse, no diré de nuevo lo recurrente de la columna vertebral de la casa, pero sí de alguna forma somos esa red que todo trapecista necesita para tener un colchón desde el punto de vista editorial en un gran medio de comunicación. A mí, sinceramente, me pongo en tu lugar y creo que es un puesto complicado en el sentido de la variedad que existe de líneas en la propia cadena, ¿eh? Es complicado, pero todo tiene su secreto. O sea, que a lo mejor trabajar en otro lugar donde todos los locutores vayan hacia la misma, digamos, posición sería más fácil, quiero decir. No, está claro, y todo tiene su secreto, efectivamente. Y el secreto, en este caso, yo creo que es claro. Es, primero, dar voz absolutamente a todo el mundo en los informativos.
Segundo, evitar todo tipo de sectarismos que se dan en otros ámbitos, no digo en otros medios de comunicación, sino en otros ámbitos. En tercer lugar, insisto, no decirle a la gente cómo tiene que pensar, es decir, abrirles boca a los oyentes de lo que está pasando en cualquier momento, en cualquier punto de España o del mundo. Y al final el oyente, que es inteligente, sabe perfectamente quién le va a contar cada cosa. Esto significa que somos unos informativos con una línea editorial inocua o demasiado transparente. No, yo insisto en que esto mismo se puede hacer manteniendo una línea editorial cuya máxima es la que creo que debe ser máxima en cualquier medio de comunicación, y es ser críticos con el poder. Cualquier tipo de poder, el que sea, la obligación de unos informativos debe ser siempre la vigilancia hacia los que manejan el poder. Hemos hablado de audiencias, es un tema siempre interesante. Al final, cuando hablamos de la radio, siempre acabamos hablando del EGM. Me gustaría preguntarte, desde que se llegó a conocer la noticia de la compra de los postes del antiguo ABC.radio por parte de la COPE, ¿ha creado a lo mejor un movimiento de preocupación de ver de que COPE se puede acercar mucho a esa segunda plaza que holgadamente mantiene Onda Cero desde hace tiempo? No, en absoluto. A ver, la compra de los... compra o alquiler, en este caso, de los postes como quieras llamarlo. Exacto, de Punto Radio por parte de COPE fue una operación empresarial muy respetable. Entiendo que COPE tendría sus razones para meterse en esta operación, insisto, respetable al 100%, pero con los últimos EGMs en la mano, de momento no se está percibiendo ningún tipo de sensación de que se pueda dar un acercamiento. Y yo insisto en que al final, en el tema de la radio, los que tenemos más o menos los mismos postes, más o menos las mismas posibilidades logísticas, al final, bueno, el gato al agua se lo lleva quien hace una mejor radio y quien tiene una mejor parrilla de programación. No diré con esto que nosotros tengamos ni muchísimo menos la varita mágica, porque esto, en fin, esto es una carrera muy de largo fondo, evidentemente. Maratón. Efectivamente es maratón, en lo que pues pasado mañana pueden estar por delante nuestros competidores, o al siguiente puede ser al revés. Pero al final yo no creo que sea tanto una cuestión, insisto, de logística o de golpes empresariales como de hacer una buena programación y una buena radio. Aparte de director de informativos de Onda Cero, mantienes una columna en La Razón, el diario, el mismo grupo, el Grupo Planeta. En más de una ocasión, y esta reacción ha sido tema de conversación, siempre nos ha llamado la atención de que echamos a lo mejor en falta esa sinergia de muchos locutores estrella de Onda Cero que también aparezcan más diariamente en las páginas de La Razón. No sé si suscribes esta opinión que a veces tenemos aquí. Mira, La Razón yo creo que La Razón es un buen periódico, es un periódico de propiedad de nuestro mismo grupo, Planeta. Y sí es verdad que, bueno, que hay muy buenos comunicadores en Onda Cero, en el resto de medios de nuestro grupo, que podrían estar también en La Razón. Yo creo que los que están en este momento, bueno, los que estamos, formamos una parrilla más que aceptable. Es decir, un periódico no es un medio audiovisual que tiene tertulias donde das cabida a mucha gente. Yo lo que diré, con la excepción mía, lógicamente, es que los colaboradores de nuestro grupo en La Razón, empezando pues por nuestro presidente, Javier González Ferrari, conforman un elenco más que aceptable. Pero ya que apuntabas el tema de las sinergias, yo sí te diré que con independencia del apartado de las colaboraciones y las columnas puntuales, como la que hago yo los miércoles, por ejemplo, o Ferrari los martes, con independencia de eso sí hay una colaboración muy importante, tanto desde el punto de vista editorial como empresarial y de presencia, entre Razón, Onda Cero, La Razón. Julián, te comentaba, has pasado muchos años haciendo información referente a la presidencia del gobierno, has seguido muy de cerca lo que han sido los diferentes presidentes que han pasado a lo largo de la historia. Me gustaría preguntarte, ahora que ya no estás tan cerca, en este caso de Mariano Rajoy, que es el que tenemos más ahora mismo en la actualidad, ¿cómo calificarías su política respecto a medios de comunicación? Porque se ha hablado de todo y se ha oído de todo. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que está siendo el ejecutivo Rajoy en materia de medios de comunicación? Mira, desde luego que no tiene absolutamente nada que ver el planteamiento frente a los medios de ninguno de los expresidentes del gobierno, de ningún gobierno, o sea, ni de Rajoy con el de Zapatero, ni Zapatero con el de Aznar, o los de Aznar con los de Felipe González. Yo tuve oportunidad de hacer seguimiento de gobierno,
tanto con González última etapa como con Aznar sus 2 legislaturas, Zapatero y Rajoy ya no, pero Rajoy, bueno, le conozco bien porque es un personaje que cuando yo hacía información también del Partido Popular, pues él era importante en el partido. Sobre tu pregunta, a ver, yo lo que sí puedo decir es que Rajoy, a diferencia muy marcada además de otros presidentes y de otros políticos, sí se puede jactar de algo que él comenta muchas veces, y es de que es un personaje que no obedece a ningún tipo de presión. Es decir, a Rajoy no se le puede, y eso me consta, ir con la famosa frase de o me das o te doy. Y eso creo que es una cuestión que ha quedado más que demostrada en muchos ámbitos, incluso hasta él a nivel político lo ha podido pagar en un momento determinado. Su posición frente a los medios de comunicación, hombre, yo creo que en este momento la preocupación del presidente del gobierno es sobre todo, más y en esta primera parte de la legislatura, la económica. El tema de los medios ha quedado muy apartado. Y con eso no quiero decir que a partir de ahora, sobre todo con unas elecciones europeas, luego ya municipales, a la vuelta de la esquina, pues no se preste más, entre comillas, atención a lo que hacen o dejan de hacer los medios de comunicación. Pero lo que sí puedo apuntar es que en el caso nuestro, por ejemplo, con este gobierno, con Mariano Rajoy en la Moncloa, no ha habido absolutamente ningún tipo ni de presiones, ni de sugerencias, ni de mensajes relativos a nuestra línea editorial. E insisto, Rajoy, a diferencia de otros... Como si ocurría en etapas anteriores. Efectivamente. Pero en el caso de Rajoy creo que es una cuestión incluso más personal de él. Es un personaje que ha demostrado que no se aviene a presiones de ningún tipo, incluido el ámbito mediático. Muchos periodistas relevantes, y también por eso te lo preguntaba, le han acusado en ocasiones al presidente de falta de sensibilidad hacia los medios, que atravesamos una época complicada. Bueno, de aquí hay versiones de todo tipo, porque falta de sensibilidad, ¿qué significan? Ayudas, el eterno debate de las ayudas a la prensa. Claro, es que en esto lo que no podemos pedir los medios de comunicación, que somos empresas privadas o públicas, pero en todo caso las privadas sujetas a una cuenta de resultados, es que venga papá Estado, papá Gobierno a arreglarnos la papeleta, porque entre otras cosas eso lo que pondría en cuestión es la propia independencia del medio de comunicación. Yo creo que en este caso, desde el Gobierno, insisto, ha habido un respeto total y absoluto hacia lo que se ha hecho desde los medios. Y pondré un ejemplo muy rápido. En etapa de Rajoy en el gobierno, bueno, pues se han dado incluso algunas operaciones más o menos importantes entre medios de comunicación, y desde el gobierno no se ha puesto ningún tipo, que yo sepa, que me conste, de cortapisas o no cortapisas. Por lo tanto, creo que hasta ahora, en los 2 años que lleva en el poder, es, creo, uno de los gobiernos que más al margen se han sabido mantener con respecto a los medios de comunicación. Sé que muchos no opinarán lo mismo que yo cuando hablamos de lo relativo a los medios públicos, por ejemplo, pero, en fin, que me digan un gobierno del signo que sea que no haya tenido la tentación de poner no la mano, sino un dedo sobre un medio de comunicación público. Entonces, Julián, ya te estamos terminando para que a mí me quede claro, y es la duda que te transmito a raíz de esta conversación que mantenemos. Cuando algunos hablan de que el gobierno ha fomentado o ayudó, por ejemplo, a la fusión de los grupos en A3 Media de Antena 3 y La Sexta, ¿tú no estás de acuerdo en el sentido de que el gobierno ahí no ha ayudado nada? Yo, por lo que sé, que evidentemente es también muy limitado desde mi posición de unos informativos de una radio que son de Cero, evidentemente no me consta en absoluto, más que ha sido una operación eminentemente, y lo remarco y con mayúsculas, eminentemente empresarial. Como otras muchas que ha habido, pero no solamente en el ámbito de los medios de comunicación, sino en el ámbito de otros sectores productivos en nuestro país. Es decir, no me consta en absoluto que haya habido nada de eso. Julián Cabrera, podríamos seguir hablando mucho de la radio. De hecho, ahora que ha salido el tema de lo de las fusiones, está todo el día los rumores en la calle de una fusión algún día entre 2 radios importantes. Vete tú a saber cuándo se producirá, si es que se produce. De momento te agradecemos tu presencia en Periodista Digital para hablar de radio, un medio al que le estamos dedicando mucha atención en los últimos tiempos. Y no sé, si quieres
y aprovechando que te tengo a ti, pon el epílogo, que creo que estás muy acostumbrado a hacerlo, sobre el futuro de la radio. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, poniendo un breve epílogo del que haces habitualmente tú en Onda Cero. En Onda Cero, efectivamente. Sí, mira, pues en un par de pinceladas. Apuntar por una parte que la radio, en contra de lo que muchos dijeron hace muchos años, es de los que, o si no, el medio con más futuro todavía en nuestro país. Es decir, la radio no está muerta, está más viva que nunca, y es el medio que mejor se ha sabido adaptar a las nuevas tecnologías. Eso por un lado. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a las radios en España, yo creo que tanto Onda Cero como el resto de cadenas en nuestro país, públicas y privadas, las grandes cadenas, todavía tienen el suficiente pulso como para que en los próximos años, más de una década por lo menos, podamos seguir diciendo que España es el país de Europa en el que se escucha más radio y se hace mejor radio. Así lo recoge el Estudio General de Medios. Julián, director de informativo de Onda Cero, te agradecemos tu presencia en Prestige Digital. No era la primera vez, tampoco esperamos que sea la última. Gracias. Encantado, muchas gracias.